Padre. En el nombre de Jesús, papá, mi alma te alaba y te bendice, mi Señor, y te glorifica en esta mañana, papá. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo. Son los invitados de honor a esta reunión. En el nombre precioso de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre amado, y bendito sea su nombre. En el nombre de Jesús, Padre. Gloria a Dios. Hermanos amados, vamos a empezar hoy con un tema que el Señor nos ha dado, que se llama escogidos con un propósito. Pero antes de todo me quito esto. Me estoy quemando. Gracias, gloria a Dios. Le damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno, ha sido misericordioso y ha sido bondadoso con nosotros. Amén. Los permitió nuevamente estar aquí. Fíjese que usted ve sillas vacías, pero no están vacías. Hay ángeles, hay. Porque ellos quieren entender lo que usted puede entender. Hoy dígale: Señor, abre mi mente, abre mi corazón, porque yo quiero entender. Porque ellos anhelan entender y no pueden. Pero hoy usted y yo sí vamos a poder, porque el Señor es el quien va a obrar. Disponga su mente y su corazón, que es para Él. Amén. Escogido con un propósito. Escogido significa, dentro del contexto teológico, objeto de la misericordia o favor divino, para como apartados para la vida eterna. Fíjese que Dios lo ha escogido a usted, me ha escogido a mí con un propósito. ¿Cuál es el propósito, hermano? El propósito de Él es de que los va a llevar con Él. Ese es el propósito por el cual Él los ha escogido. Pero fíjese que antes de llevarlos tienen que haber cosas. Por ejemplo, vamos a leer en Génesis 18 del 1 al 19 para que lo puedan entender. Puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Amén. Fíjese que el Señor lo escogió. ¿Para qué lo escogió? En él tuvo confianza, porque dijo que él iba a instruir bien a sus hijos. Por ejemplo, fíjese que hoy dicen que por la mañana vinieron unos muchachos que les gusta lo ajeno. Esos muchachos tenían que ser sido bien instruidos por sus padres. ¿Cree que sus padres hubieran querido que esos jóvenes fueran ladrones? Porque en el tiempo de Moisés, ¿qué hacían con ellos? Si robaban con la mano derecha, le quitaban la mano derecha. Si robaban con la izquierda, le quitaban la mano izquierda. Fíjese que si hoy estuviéramos por la ley, si a ellos los hubieran agarrado, les hubieran preguntado: ¿con qué mano robaron? ¿Con qué mano abrieron las puertas? Les hubieran aplicado la ley de Moisés. Pero fíjese que no hay nadie quien cumpla la ley de Moisés sobre la faz de la tierra. Y gracias a Dios que hoy estamos por misericordia. Si no, nadie fuera salvo. Porque dice la palabra del Señor que no hay justo ni uno. Por eso dice el Señor, Él envió a alguien de confianza. Y ese alguien dio la vida por usted y por mí.
Si no, ¿dónde estuviéramos? Tal vez estuviéramos haciendo lo mismo que estos muchachos andan haciendo. Porque dice la palabra del Señor que esos son animales que no entienden, no razonan, porque están sin Dios y sin esperanza. Y una persona sin Dios, sin esperanza, perdónenme los que me están mirando, pero así lo dice la palabra, no lo digo yo. Así si se pelea, peleese con la palabra. Pero ese no es el tema, ¿verdad? Sino que vamos a hablar de Abraham. Fíjese que Abraham, Dios lo escogió con un propósito. Y el propósito era que él iba a instruir a su generación. Y no solo a la de él, sino que a toda la generación. Usted y yo somos hijos de Abraham por la fe. Aunque no digan amén, ¿verdad? Pero así es. Entonces, gracias a Dios que Él llegó a tiempo a nosotros. Porque usted sabe que a Él dice que le habían prometido. Porque dice que llegaron donde Él, a su casa, unos personajes, ¿verdad? Y le habían dado una promesa a Él, que Él iba a ser, va a tener muchas naciones, iban a salir de Él. Y Él que decía, sin hijo tengo. Ya su esposa estaba avanzada en años, en edad. Y llegan ellos y le dicen, por este tiempo, el próximo año vas a concebir tu esposa y va a tener un hijo. Y entonces, ¿qué cree usted? ¿Qué hizo Sara? ¿Qué hizo, hermana? Porque ya tengo más hermanas hoy. ¿Qué hizo, hermana? Contéstenme. Se rió, ¿verdad? Pero no para de afuera, sino que para adentro. Y dice la palabra del Señor que la llamó y la afrentaron. ¿Y qué pasó con ella cuando le dijeron, ¿por qué te reíste? ¿Qué dijo ella? Yo no me he reído. Yo no me he reído. Le digo, sí te has reído. ¿Cree usted que podemos engañar a Dios? Porque dice que Jehová la reprendió. ¿Quién llegó con Abraham? Dios mismo, en cuerpo humano. Había descendido para hablar con Abraham. ¿Cómo Él llega a nosotros? ¿Cómo Él los llamó? Porque ella dijo, no, yo no me he burlado de ti. Pero fíjense que lo bonito de Abraham, de que dice, cuando estas personas llegan, ¿qué hace Él con ellas? Dice que primeramente los invita, siéntense, llama a su criado, lávenle los pies. Usted sabe la historia. Cuando a Jesús lo invitan a una cena, ¿qué hicieron con Él? ¿Hicieron lo mismo? No. Este hombre lo atendió y dice que fue con su esposa y le dijo, prepárame comida, necesito comida a esas 3 personas. Va y mata lo mejor que él tiene de su ganado y lo lleva para ellos, les da leche, les da queso. Lo que él tenía a la mano les dio. Hoy, fíjese que estamos en un tiempo difícil. ¿Qué tenemos nosotros a la mano? ¿Qué estamos compartiendo con nuestro prójimo? ¿Qué le estamos dando a nuestro prójimo? Hoy con esta pandemia hay gente que se está muriendo de hambre en otros países. Y el Señor dijo, va a venir hambruna en el mundo. Y gracias a Dios, a usted y a mí, no los ha llegado todavía. Pero hay hermanos que ya están sufriendo eso. Pensamos en ellos, los bendecimos, oramos por lo menos por ellos. ¿Verdad que no, verdad? ¿Por qué? Porque estamos cómodos. Ese es el problema. Dice que ellos ya se habían acomodado, esta pareja, porque dice que ellos ya estaban avanzados en edad. Y ya no
podían tener hijos, pero el Señor es tan lindo y para Él no hay nada difícil. Porque ahí va a leer usted la historia en el 18 del 7 al 16. ¿Habrá algo imposible para Dios? No. Si Él dice, aunque tenga 90 años, vas a tener un hijo, lo va a tener. Porque para Él no hay nada difícil y no hay nada imposible. Solo una cosa es imposible para Dios. Aunque lo puede hacer, pero es imposible. ¿Sabe cuál es? ¿Alguien sabe? Mentir. Eso es imposible para Dios, mentir. Porque recuérdese que había un rey, que ese rey no creía la palabra, no que quería que le dijeran cosas bonitas, como hay gente hoy en este tiempo que quiere que oír cosas que le agradan. Entonces dice que allá arriba se ofreció un ángel. Yo voy, dentro de un espíritu de mentira en mí, pero yo voy y le digo mentiras. ¿Qué cree que pasó? Llegó y el rey creía la mentira. Cuando llega alguien a su casa y empieza a hablar, usted tiene que analizarlo y mirarlo, mirar a sus ojos, porque cuando usted ve a los ojos a la persona, ¿sabe qué pasa? La persona empieza a voltearse, no lo quiere ver, porque sabe que está mintiendo. Esa es la clave. Mírelo a los ojos y usted va a ver qué es, si esa persona es real o no. Porque aquí Sara estaba mintiendo, pero la afrentaron y no dijo, que no tuvo el valor de decir sí, yo me reí, ¿verdad? No, que se quiso cubrir. Así pasa con nosotros. Hay problemas que nosotros los queremos cubrir y Dios quiere sacarlos, pero por eso a veces no prosperamos, por lo mismo. Pero fíjese bien, cuando el Señor visita a Abraham, él puede ver la mano de Dios sobre él. Él no sabía quiénes eran estos personajes, pero la Biblia trata uno que dice que Jehová era uno de ellos, era Dios. Ponga que el otro era el Hijo, el otro era el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tiene cuerpo, aunque usted y yo no lo podamos ver, pero va a haber un día que lo vamos a ver. Amén. Entonces hoy fíjese que vamos a enfocarlos también en otros personajes. El propósito de la visitación conforme al cumplimiento de la promesa fue Abraham. Lo visitaron porque había promesa en él. En usted y en mí hay promesa. Por eso el Señor los visitó a nosotros. Pero vamos a ver las características de personas escogidas. Vemos en Josué. ¿Qué dice Josué 1:8? Todos se lo saben de memoria, ¿verdad? ¿Va que sí? Fíjese que dice que ese libro que no se aparte. ¿Qué libro está hablando? De este. ¿Y este libro qué es para usted? ¿Qué es este libro para usted? ¿Sabe qué es, verdad? Es la mente de Dios. Si este libro usted lo medita, está meditando la mente de Dios. Y usted cuando hable, ¿qué va a erutar? A la mente de Dios. Usted va a hablar de la mente de Dios. Fíjese que en Josué 1:16 al 18, y ellos respondieron a Josué diciendo: haremos todo lo que nos has mandado, y a donde quiera que nos envíes iremos. Como obedecimos en todo a Moisés, así te obedeceremos a ti, con tal que el Señor tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Fíjese que a él le pidieron que Dios estuviera con él. Si Dios no está contigo, ¿qué le dijeron? No te vamos a obedecer, no vamos a hacer lo que tú dices, sino que vamos a hacer, nosotros podemos levantar un líder
no te haremos caso a ti, pero que le pusieron condiciones a usted para llegar a este lugar. Le pusieron condiciones, porque hay gente que ahorita tiene miedo por causa de lo que está pasando. Ese es el problema. Pero fíjese que esta gente le pidieron a Josué: queremos ver que Dios esté contigo. Si Dios no está contigo, no vamos a estar contigo. Porque usted si ve, para más la Biblia la estudia, porque dice que Moisés, ¿qué hizo cuando estaba Moisés en el desierto enfrente del mar? Con los enemigos a un lado y el mar al otro lado. ¿Qué hizo? Dijo Dios: usa lo que tú tienes a la mano, echa mano de lo que tienes, agárralo. Y el mar se abre. Y aún hay gente que ahorita sigue estudiando eso. Dicen ellos que en ese tiempo estaba algo seco el mar, que la marea un viento lo había secado. La mente humana no creen en el poder de Dios. Pero ellos, esta gente vio la mano de Dios. Y usted sabe la historia, no es historia, es real. Porque esta no es mentira. Cuando Josué dice iba a cruzar el río Jordán, ¿qué pasó con él? ¿Qué era la confianza del enemigo? Que ellos se iban a ahogar, porque ese era bien traicionero. Pero ¿qué hizo Dios? Dice que agua para arriba le puso cortina y agua para abajo les puso cortina. ¿Y cómo pasaron ellos? En seco, dice la palabra de Dios. Hoy usted, ¿cómo está cruzando el Jordán? ¿Cómo está cruzando? ¿En seco? ¿O las aguas lo están ahogando? Hay muchos que no han creído en Cristo, que las aguas lo están ahogando, los problemas. Muchas personas han perdido todo. Su economía cayó, se ahogaron. Sus trabajos los perdieron por causa de la pandemia que hay en el mundo. Y habían escogidos entre ellos. ¿Y qué cree que pasó con ellos? ¿Dónde estaba su confianza? En lo que ellos poseían, y se ahogaron. El Señor que los guarde y los libre a mis hermanos que están pasando esta prueba ahorita. Porque ¿cómo están pasando el Jordán ahorita ellos? Con dificultad. Pero el Señor ha prometido levantarlos y restaurarlos. Y yo lo creo que así va a ser. Porque yo amo a mis hermanos. Yo extraño a mis hermanos que no están hoy. No sé si estarán conectados, pero que el Señor los bendiga y se glorifique en ellos, los que creen y están conectados. Porque hay personas que solo lo que hacen, prenden su teléfono, lo ponen a un lado y están viendo un movie en el otro lado, solo para que vean que sí están conectados. ¿Qué pasa con ellos? Se están engañando. Piensan que a Dios lo pueden engañar, porque esta mujer quiso engañar a Dios y no pudo. Porque de Dios nadie se burla. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Porque fíjese que Josué, este hombre, era un hombre valiente, un hombre conquistador. Porque dice que él conquistó a las naciones. ¿Por qué? Porque Dios iba con él. Fíjese la primera ciudad que conquistó. ¿Cómo se llama? Jericó. Pensé que no se acordaban. Pero es bueno, fíjese bien. Ese es mi problema que siempre les pregunto. Y les pregunto a los que están allá. ¿Cuál es su ciudad que va a conquistar? Hoy es la enfermedad que va a conquistar. Esa enfermedad se va a hundir y usted va a salir arriba, porque el Señor se va a glorificar en sus vidas.
Yo lo creo, porque así va a ser. Aquella gente no creía mucho, pero tenían una cosa, eran obedientes. Porque le dijo Josué, no hagan nada de bulla, solo den vueltas, solo den vueltas. Y todo está bajo control. Pero al séptimo día, ¿qué les dijo? Den 7 vueltas y suenen las trompetas. Suenen las trompetas, hermana. Hoy es culto de hermanas, gloria a Dios, ¿verdad, hermano Elías? Pero lo bueno que los visite el profeta Elías, ¿verdad? Es lo importante, que el Señor lo bendiga, que está dispuesto siempre aquí. Gloria a Dios, para Él sea la gloria, amén. Así que vemos a Josué, que él se mantuvo y se guardó, y él mantuvo el mandamiento que le dieron a él. ¿Por medio de quién se lo dieron? Por medio de Abraham primero, porque él iba a guardar la ley del Señor y él obedeció. Podemos ver otro personaje que se llama Samuel. Todos lo conocen, ¿verdad? El requisito que el pueblo pedía es que Dios está con él, así como estuvo también. ¿Con quién más estuvo? ¿Estuvo el Señor con Elí antes de él? Sí estuvo, pero se apartó. Pero fíjese bien, dice la palabra del Señor que Samuel, dice, era un niño. Él no conocía otra cosa, sino más que la palabra de Dios. Cuando a él Dios le habla, ¿qué hace él? Dice que él se levanta y corre. ¿Para dónde quién corrió? Para donde su pastor. Porque es la única voz que él conocía. Hoy usted como madre y padre, ¿de qué está llenando a sus hijos? ¿Lo está llenando a través de los medios de comunicación? ¿A través de los juegos que están saliendo? Porque fíjese que hay niños jovencitos de 3 años y que manejan bien esta cosa mejor que yo. Y juegan un juego con otras personas que están en otra parte del mundo. Y están conectados todos a ese juego. ¿Y sus padres qué cree que están haciendo? No están intercediendo. Y sus hijos se están perdiendo. Le digo esto porque Elí, ¿qué estaba haciendo con sus hijos? El pueblo le decía, tus hijos no andan en el camino del Señor. No están obedeciendo, no están haciendo lo que a Dios le agrada. A usted y a mí los van a demandar, a nuestros hijos. Si los instruimos en el camino de Dios o no. ¿O de qué lo estamos llenando? Hoy mi sobrina tiene un gran compromiso. Tiene 3 hijos. ¿Verdad? Aunque 2 no salieron de ella, pero tiene responsabilidad cuando están con ella. De instruirlos, enseñarles la palabra de Dios. Porque a ella le van a demandar y al padre. Primero Dios que esté conectado al padre también, ¿verdad? Para que se le abra la mente y el conocimiento. Porque si no, ¿quién está llenando la mente de esos niños? Si no lo estamos llenando nosotros con la palabra de Dios. Hay que meditar, ¿verdad? No estamos haciendo bien las cosas. Usted y yo sabemos lo que le pasó a Elí, lo que le pasó a sus hijos. ¿Cree que sus hijos se fueron con Dios? No. Yo no sé, ¿verdad? Pero al final lo vamos a ver. Si le somos fieles al Señor, vamos a ver dónde están los hijos de Elí. No, los instruyó mal su padre. Así que hoy estamos viendo que a Samuel, Elí no era su padre, pero lo supo instruir. Porque a él dice que desde niño lo llevaron a ese lugar. ¿Dónde dormía él? A la par del arca del pacto, con la presencia de Dios. Imagínense, y Dios dice que de él lo mantuvo y no dejó perder ni una palabra. Todo lo que Samuel decía, ¿qué pasaba?
se cumplía. Aún llegaba gente de lejos y decía, ahí está un hombre de Dios, vamos y consultemos a ese hombre, porque todo lo que él dice, así es. Si las personas allá afuera saben que usted y yo somos cristianos, ¿van con nosotros? ¿Los buscan a nosotros? Si no van con nosotros, preguntemos ¿por qué? ¿Qué estamos haciendo mal? Porque la gente, en vez de buscarlos a nosotros, buscan otros medios. Tenemos que preocuparlos, porque no estamos llenos de la mente de Dios. Dios quiere llenarlos. Dios quiere que estemos haciendo su voluntad y no la voluntad de nosotros. Pero lamentablemente nosotros, ese es el problema, que estamos haciendo lo que queremos. Y no es así, mis amados. Tenemos que hacer lo que a Dios le agrada. Hagamos un cambio nosotros. Y cuando cambiemos, vamos a ver la diferencia. Vamos a ver la gloria de Dios sobre cada uno de nosotros. Porque vamos a resplandecer de Él. Usted sabe, cuando Moisés dice que descendía de la montaña, ¿cómo venía? Él no se daba cuenta, pero la gente que lo miraba así. Cuando Jesús iba en medio de la gente, ¿qué deseaban los enfermos? Recibir. Dice, yo tan solo que llegue y toque el borde de su manto, yo seré salvo. Y usted sabe que la gente anhelaba. Cuando Jesús llegaba, la gente se daba cuenta, dice, yo voy a esa casa. Y yo dentro de esa casa, la gente anhela venir a esta casa. Tenemos que preguntarnos por qué la gente no anhela venir a esta casa. Cuando nosotros llegamos a esta casa se vuelve una puerta del cielo. Amén. Porque así lo dice la palabra. ¿Por qué? Porque aquí están sus escogidos. Usted y yo hemos sido escogidos. Tenemos otro personaje. Véase en Nehemías 1 al 4. Yo voy a poner una hermana con un micrófono, fíjese, porque a mí me cuesta mucho leer, ¿verdad? Pero por eso me reprenden, pero tienen razón, porque yo tengo que ejercerme en la lectura. Ok, fíjese bien, palabra de Nehemías, hijo de Asalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en la fortaleza de Susa, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad por Jerusalén, y me dijeron, el remanente y los que sobrevivieron a la cautividad allí en la provincia están en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Y cuando oí estas palabras, me sentí y lloré e hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios de los cielos. Ahí está la clave, en el 4. Usted y yo los preocupamos por nuestros hermanos. Está orando constantemente por sus hermanos. Este hombre estaba en otro lugar. Este hombre estaba, póngale que era en la Casa Blanca, porque estaba en la capital, en Azusa, con el rey, sirviéndole, mire, la copa de vino. Y todo lo que el rey tomaba, ¿quién lo aprobaba primero? Sin miedo de coronavirus, ¿verdad? Lo tomaba el rey. Entonces, pero dice que un día llegó al palacio y dice que él se sintió triste. Y el rey dice, yo nunca he visto a este hombre triste, porque él siempre andaba alegre. ¿Sabe por qué andaba alegre? Porque él tenía la mente de Cristo, tenía la mente de Dios. Entonces, pero
Dice, ¿por qué estás triste, Nehemías? Es que mira, la ciudad de mis padres está en ruinas, está en calamidad. Y mis hermanos están sufriendo. Hoy mis hermanos están sufriendo. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Voy a llorar? ¿Voy a orar? ¿Voy a ayunar por ellos? El Señor quiere que ayunemos y oremos por ellos, si nosotros los amamos. Así que mañana ayunar, hermanos. Amén. Los que están oyendo, ayunar. Los que andan de vacaciones, lo siento, pero van a ayunar también. Si aman a sus hermanos. Pero fíjese que Él se preocupó. Usted y yo los preocupamos por nuestros amados hermanos. Este hombre, fíjese bien, Nehemías, era un hombre recto, un hombre intachable, un hombre íntegro, que no había nada en él. Había sido bien instruido. Y para mí, él había nacido en esa ciudad. Era ciudadano ahí, porque para que uno trabaje en la Casa Blanca, ¿qué tiene que ser por lo menos? Ciudadano, ¿verdad?, de la nación. Porque el gobierno no va a admitir a cualquier persona, sino que alguien de confianza que él haya conocido. Este hermano era un hermano de confianza. Él amaba a sus hermanos. Usted y yo los preguntamos, ¿cómo están nuestras familias allá? Los que dejamos en El Salvador. Porque hay gente que dejó hijos en El Salvador, que dejó esposa en El Salvador, en México, en Guatemala, y pongan en cualquier parte del mundo. ¿Y qué hicieron aquí cuando llegaron? Se olvidaron de lo que habían dejado allá. Hoy, ¿cómo estarán estos hermanos allá? Hoy tienen nuevos hijos, estos hijos tienen otros hermanos. ¿Y estos hermanos se preocuparán por ellos? Ni les ha dicho el Padre, ¿ves? Sí, porque hizo un nuevo flote de familia. Y nosotros somos un nuevo flote aquí de familia en Cristo Jesús. Porque aquí todos somos hermanos, todos somos el cuerpo de Cristo. Cuando un hermano esté enfermo, ¿qué vamos a sentir nosotros? Tenemos que sentirlo también. Pero a veces no lo sentimos. Yo estoy triste por mis hermanos, porque los amo. No solo los de carne, sino los que están en Cristo, a todos. Porque si hiciera eso fuera mal, estuviera mal yo. Porque todos son mis hermanos. Amén. Porque somos hijos del mismo Padre. ¿De quién? ¿Quién es nuestro Padre? Es nuestro Padre Dios, ¿verdad? Pero nuestro Padre Abraham es nuestro Padre de la fe aquí en la tierra. Pero nosotros dependemos de Dios, porque dice que salimos de Dios, porque Dios es el Padre de todos los espíritus. Y Dios le dio cuerpo a este espíritu para que habitara una temporada aquí en la tierra, pero que no se pegara a la tierra. Amén. Así que vemos esos personajes, pero también vamos a ver mujeres, hermanas. Vemos una mujer valiente, guerrera, una mujer que se mantuvo bien. Vamos a ver a una que se llamaba, está en el libro de los Jueces, Jueces 5 del 1 al 12, del 5, 7 al 12. ¿Lo tienen, por favor? Que me ayuden a leerlo. ¿Qué dice?
abrevaderos. Fíjese bien, oyó en el capítulo 2 está la clave. Fíjese que esta mujer era una mujer valiente, era una mujer ama de casa, pues estaba casada también. Tenía tiempo para juzgar al pueblo, para buscar de Dios y para hacer sus quehaceres. Pero era una mujer que temía a la ley de Dios. Usted y yo estamos temiendo al Señor. Fíjese que ella le dijo: despierta, despierta. ¿Quién le dijo despierta, despierta? Dios. La levantó a usted y a mí. El Señor lo está, que despertemos, porque estamos dormidos. Porque fíjese que a causa de esta pandemia nosotros tenemos que haber despertado y hubiera habido un avivamiento en la iglesia de Cristo. ¿Y qué pasó? Muchos se quedaron dormidas. En vez de buscar de Dios, ¿sabe dónde están metidas? En los medios de comunicación. ¿Qué están poniendo en el Facebook? ¿De qué se están llenando? ¿Se están llenando, están agarrando fama del mundo o fama de Dios? Y esta mujer se mantuvo ocupada en el camino del Señor. El TikTok que le llaman hoy, no sé si lo tienen vigente todavía. El Instagram, el Facebook. Si usted busca un comentario de una hermana, ¿qué va a encontrar? Pura palabra de Dios, ¿verdad? Puros mensajes va a encontrar, ¿verdad? Pero no, ¿sabe por qué? No se están llenando de Dios. Ese es el problema. Sino que se están llenando del mundo. Y el Señor quiere que se llenen de Dios. Usted y yo tenemos que llenarlos. Amén. No estar poniendo vanidades. Porque dijo un personaje: todo es vanidad de vanidades. Porque ese hombre era el más rico de toda la región. ¿Quién era? Salomón. Probó 700 esposas, 300 concubinas. Tenía de todo. Pero al final dijo: todo es vanidad de vanidades. Tengo que regresarme y volcarme a Dios. Así que hoy las que están conectadas, que el Señor las bendiga, porque sí están haciendo algo bueno. Están escuchando la palabra de Dios. Y eso quiere el Señor, que se llenen de Dios y no de lo de afuera del mundo. Amén. Vamos a ver otra mujer. Una mujer que resalta, ya estaba avanzada de edad. Eso lo vemos en, que se llama Elizabeth, 1, 5 al 7. Lo vemos en Lucas. Dice que hombre, vamos a hablar del esposo un poquito. Era un poco incrédulo. Aquí no fue Sara, ¿verdad? Sino que fue el esposo. Cuando viene el Señor y le habla que van a tener un hijo. ¿Y él qué pasa? Él duda. Y su esposa, dice la palabra del Señor, que ya estaba vieja, avanzada de edad y era estéril. Póngase a meditar.